al despertar. Hola, buenos días. Gracias, Galo. Gracias, Cristina. Bienvenidos a la entrevista del día en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Hoy día vamos a hablar un poco de economía, sobre todo de desempleo, que es un tema muy complicado que vive el país, sobre inflación y sobre el incremento del índice de precios del consumidor. He asistido acá al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central de la Facultad de Economía para hablar con Jonathan Báez. Él es docente investigador de la Facultad de Economía. Jonathan, buenos días, muy amable. ¿Cómo digerimos, cómo procesamos, cómo entendemos esas colas vistas en los últimos días? 80.000 y pico de jóvenes, bachilleres, profesionales, para 700 puestos en la Policía Nacional. Y cerca de 20.000 jóvenes, adultos, incluso ancianos, haciendo cola para una convocatoria de 200 puestos de EMACEO de Quito. ¿Cómo digerimos, Jonathan? Buenos días, el problema del desempleo en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias. Primero había que topar un punto fundamental para que todas las personas entiendan. El empleo se crea por la demanda. La demanda es la que crea el empleo. Es decir, si es que tenemos una población con salarios adecuados, con ingresos que pues puedan cubrir varios elementos, la gente empieza a demandar. Entonces el empresario dice, uy, me están pidiendo más de 10 esferos, ahora me piden 20. Necesito contratar a 5 personas más que me produzcan 2 esferos. Aumenta la producción. Aumenta la producción, ¿cierto? Necesito aumentar la producción porque primero necesito aumentar la demanda. Es decir, como me están demandando más, entonces esto implica que necesito contratar más. Quien crea los puestos de trabajo no son el sector empresarial, no es el sector privado. Es el consumo, es la demanda. Ahora, si es que yo tengo un país en el que tenemos empleos mal pagados, en el que no tenemos salario básico unificado, en el que las personas no están trabajando con seguro social, con instabilidad en el empleo, lo cual no me asegura ingresos, pues básicamente lo que se me produce es un shock, ¿cierto? En el que pues el empleo no se está siendo creado. Pero ojo aquí muy claramente, el sector privado no es el que crea las fuentes de empleo. El sector privado demanda trabajo. Y entonces cuando hay esta fractura, pues simplemente tenemos estas largas colas de personas profesionales con título buscando entrar en un empleo, no en cualquier empleo, en un empleo estable. Porque lo que ofrecen casi siempre este sector es estos empleos que son por contrato inestable, por factura también. Se llama contratación por servicios profesionales. Entonces ahí tenemos esta situación. ¿Cómo yo fomento esto? A partir de la inversión pública. La inversión pública y la intervención del Estado es lo que me permite, en última instancia, que haya recursos y demanda, y esto no solamente beneficia a las personas con el empleo, beneficia también al sector empresarial, porque ahora como le compran ya no 5 esferos, como le compran 10, ya pues también está incrementando su ganancia. Pero el gobierno está empecinado en el asunto de reducir el déficit fiscal, de regularizar muchas empresas públicas, en no dar inversión a la educación y a la salud. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Obviamente no hay inversión privada, no hay inversión extranjera, aunque el gobierno decía que 30.000 millones de dólares va a llegar porque el Ecuador es un paraíso. Hay un ofrecimiento, finalmente no llega. Y el problema no es en sí mismo la inversión extranjera directa. El problema es cómo se generan mecanismos internos que procuren que la población esté bien. ¿Y cómo yo pues precautelo eso? Luchando contra las desigualdades. Es decir, en lugar de tener personas que me estén consumiendo y sacando los dólares, comprando afuera por importaciones o fugando capitales, lo que hago es tener una población que me esté consumiendo internamente. El otro punto importante con el tema del déficit. ¿Qué es el déficit? El déficit es una teoría, no, entre comillas, teoría, que deviene de un autor de que una organización privada financiada por la élite económica le mandó a hacer un documento ahí que le denominó el Consenso de Washington. ¿Cuál era el principal punto? Cuidar el déficit fiscal. Déficit fiscal es un mito. Si es que el Estado no tiene déficit, implica que esa población tiene carencia de salud, de educación, de buenas vías, de buenos elementos, de buena regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta incapacidad del sector público para estar atendiendo necesidades, eso sí tenemos buenos recursos ahí, tenemos superávit, entre comillas. Vayan a ver el tema de reservas internacionales. Tenemos casi 8.000 millones de dólares ahí, inertes. Y según la última ley de dolarización, estos recursos, en vez de estar atendiendo a las necesidades de la población, están pues ahí a la precautela de que pase algo en el sistema financiero. Jonathan, ¿qué va a pasar con este crecimiento del desempleo? Y tomando en cuenta que hay un decreto que se dictó en plena paralización, el 454
7, creo que 4, es, 5, 7. ¿verdad? En donde va a salir mucha gente en enero, porque no se van a renovar contratos, no se van a llenar vacantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a generar un círculo vicioso en el que hay menos gente consumiendo, ¿cierto? Menos gente en el Estado con empleo, y esto básicamente lo que va a implicar es pues que tengamos una situación completamente compleja en el que nosotros no vamos a tener la capacidad de nuevamente generar mecanismos que implementen un crecimiento de la demanda. Entonces, esta salida de estas personas va a implicar más desempleo en el sector privado. Entonces, vamos a estar ante un círculo totalmente vicioso. Lo que hay que construir es un círculo virtuoso. ¿Cómo hacemos eso? Que la gente, en vez de que tengan que gastar sus dinero en su bolsillo, en educación, en salud o en otros servicios que dé el Estado, el Estado tiene que cubrir estos elementos. Y una vez que cubre estos elementos, esto pues permite condicionamientos para que aumente el empleo, y esto también va a aumentar la tasa de ganancia del sector privado. Entonces ahí tenemos una situación en la que se puede ganar en ambos grupos sociales. Ganar y ganar, o sea, ganaríamos todos. Win-win. Ganaríamos todos. Pero el sector privado y el gobierno apuntan a que el paraíso y el milagro está en reformas laborales, en la flexibilización del código laboral. Es cierto que haciendo eso, ya como por encanto aparecerán las fuentes de empleo. Por supuesto que no. El tema de flexibilización laboral deviene de una búsqueda del sector empresarial por tener más ganancia. ¿Ya? Únicamente. Es decir, si es que la situación está tan mal como está, ¿cierto? En el que la demanda empieza a aumentar, ¿dónde quiere el sector empresarial ajustar estos elementos, la crisis? En los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque ya tenemos una situación compleja en el que el Estado, pues a partir de la aprobación de la ley tributaria, pues saqueó los bolsillos de las clases medias, y lo que hizo básicamente es tener esos recursos, pero si es que el Estado tiene, si es que las personas tienen tantas necesidades, quiere decir que esto que se está recaudando de las clases medias no está siendo redistribuido, sino está enviado pues a capitales internacionales, que pues lo que hacen es lucrar, pago de deuda externa, etcétera, etcétera, fuga de capitales. En Argentina, básicamente el préstamo que se hizo con el FMI fue para solventar salida de divisas, de capitales. En el Ecuador, pues probablemente está ocurriendo la misma situación, y pues ante esto, todo lo que está recaudándose, en vez de invertir en la gente, está haciendo pues una afectación para las personas. Entonces, como pueden ver, por esta situación se forma un círculo totalmente vicioso en el que la vida de la población es la que está siendo mermada. Jonathan, ahora, bien que mencionas Argentina, la hiperinflación, los problemas. ¿Qué está pasando con la inflación en Ecuador? Que hasta hace años mejor había deflación, había otro tipo de figura. ¿Qué está pasando con la inflación ahora mismo en el Ecuador? Bueno, según los últimos datos que existen, ¿no? Existe una inflación aproximadamente entre mayo de 2022 y mayo de 2021 del 3.32%. Pero el problema es que la inflación pues ataca de diferente manera a los grupos sociales. Por ejemplo, si es que al decil más alto de ingresos, ¿no? A las personas que más plata tienen, le suben $2 o $5, pues no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando a las familias que a veces viven con menos de $2 al día les suben el precio, por ejemplo, de la libra de pollo, de algún alimento? ¿Qué pasa ahí? En ese momento estamos mermando la capacidad de las personas para sobrevivir. Entonces, si es que uno va a ver los datos por el índice de precios al consumidor, observa que el tema del transporte me absorbe el 38% del aumento de los precios, ¿no? Desagregando la canasta básica, la canasta de bienes para el IPC. Y el otro gran aumento es de los alimentos. Entonces, el gran problema de la inflación es que casi el 50% se ocupa en dos rubros. Transporte, por el aumento de los precios de los combustibles, y esto se transmite al tema de los alimentos. Entonces, esto pues hace que simplemente tengamos que consumir menos, y esto va a disparar indicadores de pobreza, indicadores de desigualdad, como vemos que ocurrió pues en el primer año del gobierno de Guillermo Lasso. Vamos terminando, y justo Jonathan ya nos introdujo en el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Estas bonitas palabras o letras, ¿qué involucra? Ya hemos dicho pobreza, miseria, menor alimentación, más desnutrición infantil, más situación calamitosa. ¿Hasta dónde va a seguir subiendo los precios? Y ahora mismo, después del paro y de la firma del acta de paz, del acuerdo, se esperaba que bajen los precios. Obviamente que hay una mesa que va a tratarse la próxima semana ya sobre el asunto de especulación y precios. ¿Será posible regular los precios y cuáles serán los precios referenciales? Recordemos que el gobierno firma el decreto, ¿no?, para disminuir los precios en mayo de 2022, es decir, cuando ya estaba el paro, todo esto. Los aumentos en los precios, medido por el índice de precios al consumidor, que es una forma de establecer cuánto incrementan o disminuyen los precios en una economía como tal, se observa que recién lo implementan en 2022, en mayo de 2022.
La inflación galopante, medida por este indicador, ya venía aumentando desde junio de 2021. Entonces el gobierno se demoró casi 9 meses en tomar medidas y tuvo que haber un paro para que se tomen medidas de esta situación. Entonces, ¿cuál es la hipótesis aquí? ¿Cuánto aumentó el salario básico unificado? $25, ¿cierto? La canasta básica entre mayo de 2021 y diciembre de 2022 aumentó en 86 centavos. Perdón, diciembre de 2021. Entre mayo de 2021 y diciembre de 2022, la canasta aumentó $15. ¿Qué está implicando esto? Que en menos de 4 meses, ese aumento de $25, casi el 60%, se diluyó. Jonathan, por tiempos, lamentablemente podemos decir entonces, si sigue subiendo los precios, sigue subiendo la inflación, no hay empleo, ni adecuado ni inadecuado, significa que la pobreza, la gente que comía 2 veces al día comerá 1 vez al día, y ya no, los que no pueden ingresar a la universidad o a los establecimientos fiscales tendrán que quedarse con las ganas de ser estudiantes porque no hay dinero para la universidad privada. Jonathan, muchísimas gracias, seguiremos hablando de este tema apasionante, doloroso porque nos toca los bolsillos, el estómago y la vida. Solamente un minutito para decir esto. Esta es la situación, pero si es que el Estado tiene una perspectiva en la que deja sus nociones en las que el mercado sea el que domine completamente y empieza a hacer su actividad que es regular y controlar, el Estado tiene todas las herramientas para hacerlo. Tenemos la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, tenemos el Manual de Buenas Prácticas, es decir, el marco legal para que lo haga está ahí presente. Simplemente pues es una situación en la que se ve qué va a decidir el gobierno, si la gente o el sector privado. Ya lo dijo el presidente. Si es la gente o el banco, yo me quedo con el banco. Entonces estamos realmente complicados. Ojalá algún rato se tome conciencia y cambie esta directriz que tiene el gobierno nacional. Señores y señoras, hasta aquí la entrevista de hoy con Jonathan Báez del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Volveremos. Hasta la próxima. Gracias. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade. Al despertar